Buenas noches, queridos y queridas compañeras. Muchísimas gracias por su presencia esta noche. En el año 2019, la compañera Kimberly Brown, corresponsal en Ecuador del diario The Guardian, me convocó para una entrevista sobre la importación de desechos plásticos en Ecuador. Era la primera vez que se alertaba sobre este suceso y nos parecía simplemente inaudito. Importar desechos a Ecuador, el país de los derechos de la naturaleza, con la Constitución ecologista de 2008 y la suscripción del convenio de Basilea y sus enmiendas, hacerlo en un país que está enterrando el 96% de sus residuos, en un país en el que de la fracción de desechos inorgánicos, el 45% corresponden a residuos plásticos recuperables. Kimberly sería la primera en denunciar las escandalosas cifras de desechos plásticos que mes a mes estaban ingresando en el país como materia prima. Se entrevistaría con las principales empresas responsables de esta actividad y develaría de qué forma, una vez más, América Latina estaba siendo el patio trasero de los Estados Unidos. De ahí la imagen que ilustra la portada del libro que ustedes tienen en pantalla. A propósito, en Twitter tuvimos muchas críticas de varias personas que decían que con esa imagen y esa ilustración habíamos matado el libro y lo habíamos condenado al escenario de lo político y no de lo técnico, y que se rehusaban a leerlo. Y nosotros nos preguntamos si qué ciencia no puede o debe ser apolítica, y ciertamente que creemos que elegimos la ilustración correcta porque creemos, apostamos en la ciencia digna y en la ciencia que está a favor de la denuncia. Con esta primera alerta que levantó Kimberly, se encendió la indignación colectiva y, como muy pocas veces sucede en el escenario ecologista, tuvimos varios pronunciamientos y pedidos de información de asambleístas, exministros e incluso funcionarios públicos como gobernadores. En medio de esta alarma colectiva, los grupos ambientalistas, organizaciones sociales y academia exigimos que se declare una emergencia sanitaria identificando al menos 5 grandes amenazas. La primera, el colapso de los primeros rellenos sanitarios implementados en el año 2000, su saturación temprana, los gravísimos impactos socioecológicos y económicos que estamos enfrentando y que están dejando una suma larga de pasivos ambientales y que podrían significar, especialmente en el caso del relleno sanitario de Quito, la crónica de una catástrofe anunciada o más bien denunciada. En segundo lugar, el cierre de decenas de botaderos a cielo abierto en todo el país que se han visto obligados por la Autoridad Nacional a transitar a celdas de emergentes y rellenos sanitarios, con la consecuente expulsión de miles de familias recicladoras que viven y laboran dentro de estos botaderos y que no están siendo consideradas en esta transición. La tercera amenaza, la generación y enterramiento masivo de residuos. Como ya mencionamos, Ecuador está enterrando el 96% de estos residuos. Solo el 4% se recupera. Y de este 4%, el 85% se recupera en manos de recicladores y recicladoras de base. A esto se suma la ausencia de legislación y políticas para favorecer el reciclaje de base, la reducción y clasificación en fuente, políticas de cuna a cuna, responsabilidad extendida al productor, prohibición de materiales de un solo uso, compostaje a pequeña escala. Hay, es cierto, cada vez más algunas incipientes iniciativas de transición, mucho más avanzadas en términos de ordenanza que la legislación nacional, pero siempre en disputa, sobre todo con los sectores plastiqueros. A esto se suma que con la pandemia se ha incrementado hasta un 25% la generación de residuos totales. La cuarta amenaza que enfrentamos es la apertura del país al coprocesamiento, a la industria cementera, ¿sí? El coprocesamiento en la industria cementera y a la pirólisis, a la incineración de plásticos para la obtención de combustibles. Tecnologías que atentan contra políticas de basura cero y que generan gravísimos impactos ecológicos, económicos y de salud. Finalmente, la constatación de importación de desechos plásticos justificada por un discurso de economía circular y aprovechamiento de materia prima barata. Esto se posibilita por la desvinculación del Estado de sus responsabilidades de control, fiscalización y rectoría, y por la disputa entre unos y otros órganos del Estado sobre quién es o no el responsable de llevar el control. A toda esta alarma le siguió un hermetismo y negacionismo del Estado, excusándose en 2 perversos argumentos. El primero, y más paradójico, la economía circular como discurso bajo el cual el gobierno del Ecuador, especialmente el Ministerio de la Producción, el Ministerio del Ambiente, la Cancillería y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, han justificado la importación de desechos aduciendo que constituyen materia prima. Textualmente,
el Ministerio de Producción y Comercio afirma que este es un tipo de economía verde regenerativa que convierte residuos en nueva materia prima para productos reciclados. Insistió en que este modelo está basado en el concepto de ecoeficiencia y sintetizado en el lema de las 4 Rs. Por otro lado, Producción mencionó que se está desarrollando el libro blanco de la economía circular, que en ese momento estaba en su primera fase y que el día de mañana va a ser presentado. Resulta desconcertante que la empresa que financia la elaboración de la primera fase del libro es nada más y nada menos que el grupo UNACEM, líder en el sector cementero peruano. En 2014 adquirió Lafarge Cementos S.A., que era propiedad del grupo francés Lafarge en Ecuador. UNACEM trabaja en 3 áreas en el país: cemento, concreto y energía. Sabemos, y está bien documentado, que la industria cementera a nivel mundial ha sido denunciada por sus prácticas nefastas de incineración de residuos disfrazada bajo el término de coprocesamiento. El Estado ecuatoriano está entonces utilizando el discurso de la economía circular para abrir las puertas al coprocesamiento y a la importación de desechos plásticos. El segundo argumento que ha utilizado el Estado ecuatoriano ha sido el de reivindicar el derecho de las empresas privadas a importar materia prima, deslindándose además de las responsabilidades de control, regulación, fiscalización, ya sea por falta de capacidades, porque así también lo he mencionado, o por falta de competencias. Las disputas por evadir las competencias de los gobiernos nacional y locales en cuanto al manejo ambiental de los desechos sólidos han sido un problema recurrente. Esta ciertamente no es la primera vez que utilizan ese argumento. Es en este contexto que surge la propuesta de Gaia y su coordinación latinoamericana con nuestra compañera Magdalena Donoso para articular una serie de esfuerzos de investigación en los países que estarían siendo los principales receptores de esta basura plástica. Es así que hoy tendremos a Neil Tangrit, quien podrá alertar que en efecto no se trata de un problema que únicamente afecta a Ecuador, sino a la región y a los países del sur geopolítico. Y Larissa de Orbe, que pondrá en evidencia de qué forma México se ha convertido en el principal país receptor de basura plástica en América Latina. Así también, Cecilia Cherres nos interpela sobre la necesidad de profundizar el análisis entre la firma de tratados de libre comercio y la importación de desechos plásticos y peligrosos. Con la propuesta de Gaia, en Ecuador convergimos en la necesidad de profundizar la investigación iniciada por Kimberly, ahora desde la Alianza Basura Cero Ecuador, Mingas por el Mar y el área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, en coordinación cercana con Gaia y el equipo para la investigación sobre importaciones de desechos plásticos en América Latina. Nuestra querida compañera Susana Morán, reconocida periodista de investigación, se incorporó al equipo luego de haber dado seguimiento al tema de residuos y desechos en el país durante varios años para el portal Plan B. Con un muy intensivo y prolijo trabajo de investigación y pese al hermetismo y negacionismo del Estado, Susana produjo una serie de entregas escandalosas. Menciono pues algunas de ellas, pues Susana va a enfatizar en las demás. La primera, en los 2 últimos años, sí, en los años de la pandemia, además, a Ecuador llegaron al menos 14.988 toneladas de desechos plásticos de Estados Unidos. Esto significa más o menos 100 contenedores cada mes que arribaron sobre todo a los puertos de Guayaquil. En cifras de otras entidades se reporta que a Ecuador habrían ingresado al menos un promedio de 10.000 toneladas de desechos plásticos anuales. Esta cifra, para hacernos una idea, equivale a la producción total de residuos plásticos de 40 cantones en el país. Es decir, 40 cantones, ¿sí? 40 cantones con una población de casi 300.000 habitantes están generando la misma cantidad de residuos plásticos al año que lo que aproximadamente 30 empresas están importando, lo que es simplemente escandaloso. La segunda, pese a que desde el 2015 existen normativas como el Acuerdo 061 que regula todo movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y el Código Orgánico del Ambiente, vigente desde el 2018, que en el artículo 227 y su reglamento prohíben la introducción o importación al país de residuos y desechos, SENAE y el Ministerio de la Producción sostienen que no hay restricciones ni prohibiciones para la importación de mercancías bajo la partida 3915 que hoy da título a este escandaloso libro, y que no existe ninguna restricción para que la empresa privada en su legítimo derecho obtenga desechos plásticos provenientes de los Estados Unidos y que es una práctica que se le lleva desde el año 2007 hasta la actualidad. Bajo este contexto, pese a Ecuador ser signatario, insisto, el Convenio de Basilea y sus 2 enmiendas,
están llegando miles de toneladas de desechos plásticos sucios sin que ninguna autoridad haya alertado de este problema que está causando graves impactos en afluentes cercanos a las empresas que los importan, en los rellenos sanitarios cercanos y, por supuesto, en las comunidades que una vez más han sido convertidas en territorios en sacrificio. La importación de desechos plásticos ha aumentado sobre todo en los últimos 2 años en el Ecuador. De 5 empresas que lo hacían en 2014, ahora son más de 36 empresas que están importando residuos plásticos entre el 2019 y el 2020. Los desechos reciclables han sido utilizados sobre todo por industrias recicladoras, metalúrgicas, de plásticos y de empaques y de envasados de productos. De las 10 mayores importadoras, 7 trajeron desperdicios plásticos para su propio consumo, mientras 3 ingresaron estos desperdicios temporalmente para volverlos a exportar. Los residuos que están siendo importados corresponden principalmente a tuberías plásticas que sirven para riego. Sin embargo, el MAE afirmó que estos materiales no solo están ingresando bajo la partida 3915, sino también bajo otras 2 partidas, la 3907.61.90.10, que corresponde a escamas reciclables, y la partida 3825.10.00.00, que corresponde a los desechos y desperdicios municipales. Estos residuos, imagínense, estamos importando residuos municipales, escamas reciclables, tuberías, ¿sí?, de plástico de, sobre todo, 2 estados norteamericanos, Mississippi y California. Estos residuos llegan contaminados hasta en un 50% de su peso. Es decir, la mitad del material importado corresponde a desechos no recuperables que son descartados en afluentes hídricos, quebradas o nuestros rellenos sanitarios cercanos a donde se ubican las empresas. Sin lugar a dudas, esta investigación constituye una fuerte denuncia y alerta para el país y para el mundo. Es una investigación que demanda al Estado ecuatoriano el cumplimiento del Convenio de Basilea y de las 2 enmiendas de la que es signatario, pero además apela a la urgencia con la que Ecuador debe superar esta suerte de fetiche u obsesión por las tecnologías de enterramiento masivo de residuos y ahora incluso de coprocesamiento e incineración y caminar hacia modelos basura cero. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar con nuestra compañera Susana Mora. Gracias, María Fernanda. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta tarde para compartir un poco la experiencia que ha sido esta investigación, que ya pues ha superado, arrancamos a finales del 2019, es decir, ya vamos más de un año pues atrás de ciertos elementos que nos ha llamado mucho la atención. Voy a compartir pantalla para presentarles algunos datos. ¿Me confirman si ahí la ven? ¿Sí la están viendo? Sí, Susi, estamos viendo la presentación. Listo, muchas gracias. Bueno, esta investigación, bueno, como dijo María Fernanda, yo soy periodista, yo trabajo en una revista de investigación que se llama Plan B, acá en Ecuador, pues hacemos investigación de todo tipo, pero trabajamos en 3 grandes áreas, la una es corrupción política, la otra es crimen organizado y la otra es derechos humanos, y pues, dentro de derechos humanos, pues obviamente están los temas ambientales y los conflictos socioambientales que se producen en el país. Pero sinceramente esta es la primera vez que tuvimos un acercamiento muy fuerte y muy profundo a problemas relacionados con el manejo de desechos sólidos en Ecuador. Por un lado, veníamos haciendo unos reportajes que todavía pues estábamos explorando el problema, pero cuando María Fernanda nos llegó con esta alerta, bueno, todos habíamos visto la publicación de The Guardian a mediados del 2019, y pues en Ecuador se produjo un escándalo, obviamente justificado, porque en ese momento nadie se le había ocurrido siquiera imaginar que Ecuador estaba siendo uno de los países, de hecho fue el único país de América Latina señalado en The Guardian como importador de grandes cantidades de desechos plásticos. En esa investigación de The Guardian, pues se puso una cifra relacionada a cuántas toneladas está el Ecuador importando, pero a lo largo de la investigación, cuando ya empezamos a indagar más sobre esto, nos dimos cuenta que era muchísimo más, ¿no? Y que los actores eran,
tenía sobre todo de la empresa privada. Pero The Guardian todavía no nos daba muchas respuestas respecto a lo que estaba pasando en Ecuador, más allá de decirnos que Ecuador es uno de los principales importadores de América Latina, ¿no? Entonces, con ese dato, obviamente, pues muchos sectores nos preocupamos, la academia a través de María Fernanda, pues nos dijo que estaba pasando esto y nosotros, obviamente, coincidimos en que era importante arrancar una investigación sobre esto. A finales de 2019 pues empezamos con las indagaciones y pues nos planteamos varias preguntas. La primera de ellas pues, bueno, fueron varias preguntas de dónde llegan estos desechos plásticos, cuánto se está importando en el Ecuador, quiénes están detrás de estas importaciones, por qué se hacen estas importaciones, en qué se usan estos desechos plásticos acá en las industrias ecuatorianas, en qué estado llegan, que es una de las preguntas pues que fue más complicadas de poder responder y qué impactos también esto está generando en las zonas de aledañas a estas empresas y si es que pues pudiésemos establecer más impactos ya a escala regional y nacional. La investigación en general tuvo muchos problemas para acceder a la información. Bueno, eso es una constante en Ecuador, la falta de transparencia y el bloqueo de las autoridades para estos temas que son muy complejos, pues siempre es como ya pan de cada día de nosotros. Pero en este caso me llamó mucho la atención porque lo que estábamos pidiendo eran datos públicos sobre importaciones, exportaciones de actividades totalmente ilícitas en Ecuador y que pues a mí en la lógica no se me ocurre que esos datos pudieran ser reservados nunca, ¿no? Sin embargo, de parte de aduanas, la Secretaría Nacional de Aduanas de acá del Ecuador, que es el ente técnico que registra las importaciones y exportaciones, pues tuvimos allí muchísimos bloqueos y una discusión que llegó incluso a términos jurídicos, porque ellos decían que acceder a los datos de las empresas de cuánto importaban y de cuánto exportaban una u otra materia, era pedir datos personales, ¿no? Entonces nos decían, si ustedes quieren acceder a eso, tienen que pedir a cada una de las empresas permiso para poder acceder a esos datos, lo cual a nosotros nos parecía muy absurdo en el tema de acceso de información. En definitiva, pues tuvimos que buscar otros caminos para llegar a esos datos y gracias a firmas internacionales que trabajan todo el tiempo con datos de importaciones y exportaciones, pudimos acceder a 2 bases de datos que recopilaban las importaciones de desechos plásticos hacia el Ecuador desde el año 2014 hasta el año 2016, perdón, hasta el año 2020 y pues pudimos identificar que estaban llegando miles de toneladas al país en estos años y que en los 2 últimos años, específicamente 2019 y 2020, hubo un crecimiento exponencial. Y obviamente el 2020 nos llamó la atención porque pese a la pandemia, las restricciones de todo índole de movilidad y de pues un pare completo a nivel mundial, las importaciones de esto nunca pararon en Ecuador e incluso superaron a las del 2019. Otra fuente que nosotros recurrimos fue a bases de datos de Estados Unidos. Ahí tuvimos el apoyo de una organización ambientalista de Estados Unidos que nos permitió pues llegar a estos datos que son públicas, pero obviamente hay que saber por dónde llegar. Y ellos nos ayudaron con esos datos en bruto que nos permitió cruzar con estas otras bases de datos que ya habíamos conseguido en alianza con un medio de comunicación de acá que se llama Revista Gestión, que es un medio especializado en temas económicos. Entonces, de ahí la importancia de sumar siempre esfuerzos y pues recursos, ¿no? Que podemos tener entre la academia, periodistas y periodistas especializados en uno u otro tema. Finalmente, pues con eso ya logramos establecer exactamente cuál es el panorama de lo que estaba pasando en Ecuador. Y obviamente, pues los datos no cuentan todo, los datos simplemente nos dan una idea de lo que llega o está llegando al país, pero no sabemos en qué estado están llegando, para qué están siendo usados, qué tipo de desechos plásticos están llegando al país, porque a nivel mundial el escándalo
que se produjo en el 2018, después de que China cerró las puertas a Estados Unidos, porque de Estados Unidos, bueno, China era el país, el principal exportador, importador, mejor dicho, de desechos plásticos del mundo. Se lo conocía incluso como el vertedero de la basura a nivel mundial. Entonces, que China le cierre las puertas a Estados Unidos fue como un gran llamado de atención, y esto se dio porque obviamente lo que le estaba enviando Estados Unidos a China eran desechos que no eran fáciles de reciclar, que estaban contaminados, que estaban sucios, y que más bien todos esos desechos estaban volviendo a ser tirados a sus vertederos de basura, lo cual implicaba pues una situación terrible, ¿no? Esto incluso fue narrado en un documental muy fuerte. Bueno, entonces, obviamente teníamos que ir un poco más allá del dato, de la cifra, y por eso en este caso solicité entrevistas a 16 empresas importadoras, porque nos dimos cuenta que las autoridades no sabían nada del tema, es decir, preguntarles cómo llegan los desechos, han hecho revisiones, han hecho controles. Eso no había sucedido en el Ecuador. Entonces los únicos que saben sobre en qué estado, sobre qué importan y en qué estado llegan esos desechos, pues son las mismas empresas. Entonces hicimos un esfuerzo muy grande de poder hablar con las empresas durante varios meses. De hecho, durante 3 meses estuve haciendo pedidos de información, correos, llamadas para poder ubicar a cada uno de los representantes legales de las empresas. Finalmente solo nos hablaron cuatro empresarios. Y la última fuente que se recurrió, pues obviamente son los municipios donde están las empresas, municipios que no saben absolutamente nada del tema. De hecho no entendían mucho de qué era esto, de los desechos plásticos, de las importaciones, pues muy apartados de este tema, y finalmente pues las respuestas que llegaban eran pues sencillamente decir que no son de su competencia el conocer este tipo de situaciones, ¿no? Entonces todo lo mandaban al Ministerio de Ambiente, que es el que tampoco sabe. Entonces siempre estuvimos con respuestas evasivas sobre este tema, ¿no? Después, bueno, la primera pregunta que nos hicimos fue ¿de dónde están llegando estos desechos? Después de analizar todas estas bases de datos que les comento, encontramos que el 36%, ¿sí? El 36% de los, sí, del total de los residuos que llegan a Ecuador estaban llegando a Estados Unidos. Y muy por debajo estaban otros países cercanos, vecinos, como Colombia, Panamá, Perú, y también estaba llegando desechos plásticos desde destinos muy lejanos, como China, Arabia, Corea del Sur, etcétera, ¿no? Pero sus porcentajes en relación a Estados Unidos, pues, eran nada en relación. Por eso nos centramos en el caso de Estados Unidos. ¿Qué está llegando a Estados Unidos? ¿Desde qué estados están llegando estos desechos plásticos? Y encontramos que la mayoría proviene de California y Mississippi, ambos estados cuestionados en su país por el manejo de sus desechos sólidos. En el caso de California, este estado pues lidera las exportaciones de desechos plásticos a países con mala gestión de residuos, es decir, a países como el nuestro, donde no hay políticas estatales fuertes en las que se pueda recuperar lo que la misma ciudadanía está botando a los vertederos y a los rellenos sanitarios. Como les decía, pues esto para nosotros fue una alarma, porque Estados Unidos siempre ha sido cuestionado mundialmente por enviar desechos plásticos difíciles de reciclar, sucios. De hecho, Malasia, que ahora es el país, que es el nuevo país considerado como el nuevo vertedero de la basura del mundo, después de China, después de que China ya dejó de serlo. California es el principal estado que exporta desechos plásticos complicados, sucios a Malasia, ¿no? Y lo mismo, pues, de California también, como Ecuador, estamos recibiendo esos desechos. Eso fue lo primero que nos dijeron las cifras. Otra cosa que nos preguntamos es cuántos desechos estamos importando como país, y eso en qué escala nos está poniendo a nivel regional. Como ya lo mencionó Fer, pues logramos determinar que cada mes están llegando más de 100 contenedores con desechos plásticos de Estados Unidos a los puertos ecuatorianos, sobre todo el de Guayaquil.
Hay unos cargamentos mínimos que también pasan por la frontera, sobre todo por Humichaca y por la frontera sur con Perú. Pero la principal llegada de estos desechos es por vía marítima, ¿no? Y lo que notamos también es que estos cargamentos aumentaron en época de pandemia. Eh, todo esto lo publicamos después en unos reportajes en la revista, siendo pues importante un poco ir alertando de estos hallazgos que ya veníamos viendo. Otro punto importante y otra pues dato importante en medio del tema de cuánto llega a Ecuador es que todos estos datos han hecho que Ecuador, que es uno de los países más pequeños de América Latina, se convierta en el tercer importador de desechos plásticos procedentes de Estados Unidos, solo después de México y de El Salvador. Y otro dato importante que recuperamos es que miles de toneladas ingresan al país sin ningún control, que eso es muy importante porque, como les decía, las autoridades no tienen idea de este fenómeno hasta, bueno, cuando pasó lo de Guardian, lo primero que hicieron fue desmentir, como hacen todos los gobiernos, cuando se les presenta un tema complicado, lo primero que dicen, no, esto no pasa acá. Y lo que dijeron es que sí, el argumento que empezaron a posicionar es que son importaciones de materia prima para los empresarios que necesitan para sus distintos procesos productivos. Eso fue el argumento, digamos, del gobierno nacional respecto a la publicación de Guardian. Y en mi búsqueda, pues también pasó lo mismo. Volvieron a enfatizar que esto pues, es materia prima, que no tiene ninguna prohibición y que por lo tanto es de libre importación. Cuando le cuestioné esto al Ministerio de Ambiente de Ecuador, pues ellos me decían, es que imagínate, nosotros no nos vamos a meter a los contenedores a ver qué es lo que están trayendo, eso no es nuestro trabajo. Y prometieron poner escáneres para revisar los contenedores. Eso ni siquiera ha pasado para revisar la droga que sale desde Ecuador, que también es un destino, que Ecuador, como todos sabemos, es un gran exportador de droga, pero si no pasa para eso, pues dudamos muchísimo que vayan a poner escáneres para ver qué es lo que está llegando en los contenedores que vienen desde Estados Unidos. La tercera pregunta que nos hicimos es ¿quiénes están importando estos desechos? Ya teníamos algunas pistas que eran empresarios privados, pero no teníamos toda la panorámica. Después de revisar las bases de datos nos dimos cuenta que 36 empresas están haciendo esto. Eso es un incremento enorme en relación al 2014, donde solamente eran 5 empresas. Las 10 empresas que ustedes ven allí, pues básicamente son recicladoras, son plastiqueros o trabajan en el área de la metalúrgica. Sí. De todas ellas, sin embargo, hay una empresa que resalta, que es Productos Paraíso, que lleva pues casi la delantera, pues un alto porcentaje en relación a la segunda, de hecho, y que solo en 2 años esta empresa pues pagó más de $3 millones en la importación de estos desechos. Luego voy a profundizar en ese caso porque es una empresa a la que le hicimos un estudio mayor. ¿Por qué hacen? Pues esa es una pregunta que fue muy difícil porque como les mencionaba, los empresarios se mostraron primero muy abiertos, dijeron sí, podemos hablar sin problemas sobre ese tema, pero después cuando ya quería concretar la entrevista, la cita, pues dejaron de contestar, o me colgaban los teléfonos y pues fue muy difícil tener una visión. Yo hubiese preferido pues tener 15, 20 testimonios de empresarios que pudieran pues darme más elementos sobre qué es lo que está pasando, pero fue muy complicado. Entonces, los empresarios, los 4 empresarios que hablaron para esta investigación, dijeron que primero uno de los problemas que ellos identifican es que importan estos desechos por la falta de oferta de material reciclado en Ecuador, lo cual es paradójico, como mencionaba Fer, porque, por ejemplo, en el caso de Colchones Paraíso, está justo en la mitad de 2 grandes rellenos sanitarios, ¿no? Porque está, digamos, como en el paso de 2 grandes, de dos cantones, de 2 parroquias, perdón, y cada una pues tiene su propio relleno sanitario, cada una son rellenos sanitarios que además están colapsados, que ya no tienen espacio donde meter más basura.
Y sin embargo, en medio de los dos hay una empresa que está importando enormes cantidades de desechos plásticos, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esas paradojas siempre pues llaman mucho la atención. Y luego los empresarios me decían que, bueno, yo tengo una capacidad industrial mucho más grande de lo que de la oferta que me provee el Ecuador. Entonces, para mí fue muy revelador saber que en Ecuador, siendo un país tan pequeño, existe una industria muy grande de reciclaje y que por lo tanto, necesitan más materia prima de la que les puede proveer el país. Ecuador es un país que casi no recicla nada. Como decía Fer, el 96% de lo que votamos se va a ser enterrado. Y pues es mucho más fácil para las industrias importar desechos plásticos que promover políticas internas para recuperar estos materiales y localmente pues también ser más amigables con el medio ambiente. Otro argumento que dijeron es que en la pandemia hubo escasez de materia prima porque la gente dejó de consumir, por ejemplo, aguas, bebidas gaseosas, ese tipo de cosas. Entonces no tenían los envases PET, que es un material muy demandado en la industria del reciclaje y por lo tanto necesitaban importar más de estos desechos. Y como les decía, pues ellos dicen que Ecuador es un país súper chiquitito para la capacidad industrial que ellos tienen y por lo tanto tienen que traer más material de afuera. ¿En qué usan estos desechos? Pues identificamos principalmente, bueno, hay una diversidad de industrias que están importando esto, pero hay dos tipos, ¿no? Que son las principales, las industrias plásticas y las metalúrgicas. De las plásticas solo pudimos tener acceso a Productos Paraíso, una empresa que tuvimos que estar rogando varios meses pues insistir muchísimo para que nos comenten. Al final, ya cuando estamos por publicar la investigación, les mandé un cuestionario de 20 preguntas y en ese momento ahí se sentaron con nosotros y nos abrieron las puertas para poder pues evacuar algunas de las inquietudes que teníamos. Ellos dijeron que el 70% de sus ingresos viene del negocio del polietileno, del reciclaje del polietileno, y este polietileno pues básicamente proviene de las compañías agrícolas de Estados Unidos que a quienes le compran desechos de tuberías plásticas que sirven para riego. Entonces, todos estos desechos los compran y los traen a Ecuador. Pero lo más revelador fue lo que dijeron después. Nosotros ya sabíamos por 3 entrevistas previas que habíamos tenido con los empresarios que a ellos ya habían tenido experiencias de que cuando importaban este tipo de residuos les llegaban materiales sucios o mezclados o con productos que no habían solicitado, es decir, otro tipo de plásticos que no les servía para el reciclaje y que principalmente tenían problemas con aquellas importaciones que venían desde Estados Unidos. En el caso de Productos Paraíso, lo que nos comentaron es que el 50% de sus cargamentos llegaban con tierra. Es decir, que si en el 2020 importaron más de 4.000 toneladas de desechos, 2.000 toneladas eran tierra. Eso es lo que estaban pagando y pues la pregunta lógica es decir, bueno, ustedes están pagando por tierra, o sea, para ustedes está bien como negocio hacer eso, ¿no? Porque nadie paga por tierra. Y ellos dijeron que pues para el negocio y para la rentabilidad que les implica, sí era un negocio rentable. Y estos pues cargamentos sucios no es que es una preocupación solo nuestra, sino es una preocupación de varios países, como Hong Kong, que era el país de tránsito hacia China, ¿no? Antes de que los desechos plásticos de Estados Unidos lleguen a China, pasaban por los puertos de Hong Kong y ambos países después establecieron un límite de contaminación del 0,5% a los desechos que lleguen a sus puertos, ¿no? Entonces, básicamente estaban pidiendo que los desechos que lleguen o los materiales estos para reciclar pues lleguen casi limpios, ¿no? Lo que no está pasando en Ecuador. Y otra pregunta que decimos es que hay impactos. Esto es muy difícil porque, como les digo, los únicos que saben qué traen y en qué condiciones están llegando estos residuos eran los empresarios. Del caso de de Productos Paraíso, pues encontramos que ellos usan grandes cantidades de agua para lavar los desechos sucios que llegan de Estados Unidos. Y ellos dijeron, pues, al 2020 hicieron un cambio en su planta, lo que hacía posible que esta agua que lavaban sea reusada todo el tiempo y no usen nueva agua.
Estas son sus afirmaciones. Obviamente aquí hay un tema de Ministerio de Ambiente, de saber si es que eso es así o no y qué controles ha hecho. El Ministerio de Ambiente no ha hecho ningún control de esto, según la entrevista que me dieron. Y prometieron para este año hacer inspecciones. Hasta ahora, de lo que conocemos, no arrancan esas inspecciones. La empresa, pues, un poco para defenderse de por qué hace esto, ellos decían que si bien ellos importan gran cantidad de desechos, todos estos desechos vuelven a ser reciclados y creados y vuelven a convertirse en tuberías que las vuelven a exportar a Estados Unidos. Entonces ellos dicen que en su opinión ellos están resolviendo el problema de la disposición final que tienen los agricultores norteamericanos. Es decir, los agricultores norteamericanos no saben qué hacer con su basura y por lo tanto pues Ecuador les resuelve el problema que tienen con la basura. Y pues también dijeron que esto les implicaba divisas para el Ecuador y por lo tanto es una industria que produce y que genera empleo y trabajo, ¿no? Esos son los argumentos de la empresa, la visión que ellos tienen. Y sin embargo, pues cuando uno habla con los vecinos, el entorno de la empresa ha tenido muchos problemas y muchos pues, cuestionamientos de tipo ambiental porque los vecinos y las haciendas que están al lado se han quejado continuamente sobre el desfogue de aguas negras que se producían desde esta empresa y también plástico triturado, que es algo que también nos llamó la atención. Solo en el 2020 se recuperaron 20 toneladas de plástico triturado que salía por las tuberías de la empresa hacia un afluente cercano y bueno, ellos reconocieron que hubo este problema, pero lo minimizaron, etcétera. El tema de fondo, para concluir un poco mi presentación, es que en Ecuador están entrando miles de toneladas de desechos plásticos sin ningún control. Es decir, las autoridades apenas, aunque sí hay una normativa ahí presente, de hecho desde el 2015 hay normativa en Ecuador en la que se debe controlar y se debe pues contar con una autorización por parte del Ministerio de Ambiente para el movimiento transfronterizo de desechos, no solo los tóxicos, sino de los desechos en general. Esto no se está aplicando en lo absoluto y ellos se han quedado únicamente con los datos de las partidas, de cuánto ingresan y cuánto importa al Ecuador y nada más. No han hecho un esfuerzo por ir a las empresas. Han hecho promesas de hacerlo y obviamente pues esta investigación terminó de hacerse en enero del año pasado, que coincidía justamente con la puesta en vigencia de la enmienda sobre plásticos del convenio de Basilea. De hecho, por esa coyuntura se hizo esta investigación porque era muy importante saber en qué punto estaba Ecuador respecto al convenio de Basilea, porque es un país suscriptor de ella. Y sobre todo, pues, saber qué va a hacer con el tema del abrumador ingreso de desechos plásticos desde Estados Unidos, ¿no? Como ya mencioné antes, pues los gobiernos locales es un punto aparte, ni siquiera quieren conocer este tema porque se escudan siempre como el tema de la competencia y eso ha sido un tema recurrente en varias fuentes oficiales, decir, no, esto no me compete y todo lo meten al Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ambiente pues no hace los controles, es decir, es un país en donde el tema de los desechos plásticos específicamente no está controlado y eso pues ha permitido que lleguemos a esta situación de ser el tercer país de América Latina que más desechos plásticos de Estados Unidos están ingresando. Eso es lo que les quería compartir. No sé si tienen dudas o bueno, no sé, creo que después habrá un momento para dudas. Muchísimas gracias, querida Susi. Sí, en efecto, estamos registrando las preguntas, las opiniones, los comentarios que nos ponen al margen y en la sección de preguntas y respuestas en nuestros asistentes la noche de hoy. Vamos a presentar ahora a nuestro compañero Neil Tangri. Él es director de Políticas Globales y Ciencia en Gaia. Bienvenido, Neil. Qué gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y muchísimas gracias, Susana, por su informe, que realmente es una obra importante en documentar todo lo que está pasando. Yo solo quiero agregar unos comentarios sobre
la situación mundial para dar un marco de lo que está pasando ahora en Ecuador. Podemos ver el comercio transfronterizo de estos residuos plásticos como un flujo de muy pocas fuentes, entre ellas los Estados Unidos, Japón, Europa, o sea, los países más ricos, pero muchísimos destinos potenciales. Y estas fuentes, después de que China cerró sus puertas a este flujo de residuos, se trasladó a Malasia, a Tailandia, Vietnam, Indonesia. Y ahora, como estos países van terminando la llegada de estos residuos, este flujo está buscando otros países, otros destinos. Ahí viene Ecuador entre la lista. Si Ecuador controla la entrada de estos residuos, seguro que van a otro lugar. Que sea, no sé, Honduras, que sea Haití, que sea países del oeste de África, que ya cuentan con bastantes residuos provenientes de Europa. Y por eso vemos las debilidades en el marco internacional, en el convenio de Basilea, que supuestamente regula y controla esto, que depende de la habilidad de cada país para controlar, fiscalizar todo el flujo de residuos plásticos. Y realmente es una tarea que no todos los países son capaces, ni en términos de tener la capacidad industrial a gestionar estos residuos y reciclarlos, tampoco la capacidad gubernamental de fiscalizar y crear normas y todo eso, lo necesario para regular la importación. Y por eso tenemos que ver más que nada que el problema tiene origen en los países fuentes y tenemos que solucionar el problema allá más que buscar que cerramos cada puerta de 210 países alrededor del mundo. Así creo que en términos del convenio de Basilea, también hay mucha responsabilidad ahora en cada país crear como un estándar. Por ejemplo, el informe discute que hay desigualdades en los estándares entre los países. Por ejemplo, China insiste en que cualquier importación tiene no más que la mitad de un porcentaje de contaminación, y estamos escuchando de 50% de contaminación. Necesitamos una norma mundial para facilitar que las autoridades de los varios países cumplen con como un estándar uniforme, digamos, del mundo. Otro problema es que todas estas estadísticas y hasta la fiscalización de las normas que existen depende de las mismas empresas importadoras, que ellas tienen que someter sus datos, que bueno, estamos importando X toneladas de tal cosa. Ningún gobierno tiene la capacidad, el personal, el equipo para inspeccionar cada cada carga que venga a su puerta. Y hemos visto bastante casos en Malasia e Indonesia donde las empresas han falsificado los documentos para decir que esto es materia prima
y en lugar de eso están mandando residuos municipales, residuos mezclados. Así realmente no es posible contar con solo con las autoridades en todos los países recipientes de estos residuos, sino que tenemos que ver cómo reducir y hasta terminar la exportación de estos países fuentes. Bueno, esos son mis puntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Neil. Te agradecemos por estas precisiones y este llamado a que en efecto son los países del norte los responsables de hacer un cambio que no lleva únicamente a que todo el sur geopolítico tenga la responsabilidad de cerrar sus puertas y montar verdaderos operativos administrativos para el control de cada uno de los cargamentos. Quiero recordarles que al margen les hemos puesto las páginas web en las que ustedes pueden encontrar este libro. Y quiero también recordarles que hay un montón de trabajo invisible detrás de cada una de las publicaciones. Y en ese sentido nos vamos a tomar unos minutitos para agradecer al equipo del área académica de salud, especialmente al equipo que está trabajando el tema de residuos, Javier León, Aría Yepes, Daniel Ruiz, al equipo de Plan B, que siempre ha estado muy cercano, solidario y alerta a tomar cada una de las investigaciones de temas urgentes en el campo de los residuos, a las compañeras de Mingas por el Mar, Cecilia y María Esther, quienes han sido parte del equipo cercano de investigación, de discusión, de análisis de cada uno de los hallazgos, de cada una de las indignaciones que íbamos recibiendo en las entregas permanentes, a las compañeras y compañeros de la Alianza Basura Cero, que nos alegra inmensamente tener finalmente una Alianza Basura Cero Ecuador cada vez más activa y más presente, y con voz y representación política, por supuesto. A las compañeras de Gaia América Latina, Magda, Cami, sin ustedes mucho este trabajo no sería posible. A los compañeros de la Unidad de Gestión de la Educación Virtual, Iván Mullo y Andrés Arcos, muchísimas gracias, siempre nos acompañan en cada uno de estos eventos. Y por supuesto al Departamento de Publicaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar, que nos ha ayudado con el seguimiento prolijo, minucioso de esta obra, a Ana Mari, la directora, la jefa de publicaciones, a Patti y a Sirma, que son parte del equipo. Y por supuesto, recordarles que hoy tenemos producción simultánea, agradecerles a Ivonne y a Lucille por acompañarnos la noche de hoy. Con este pequeño paréntesis, vamos a darle paso ahora a nuestra querida compañera también de Gaia, Larisa de Orbe. Ella es coordinadora de Acción Ecológica México y es investigadora y activista contra el comercio global de residuos. Larisa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a ser muy breve porque se acerca una tormenta eléctrica y aquí hay estragos con los aparatos electrónicos. Sí, en México justamente un grupo de organizaciones, bueno, primero felicitar por esta investigación que hicieron en Ecuador. Creo que abre la puerta para que regionalmente sigamos atando cabos, buscando más información y yo creo que es una gran oportunidad de hacerlo de manera ya regional, ¿no? Eso creo que es un avance muy importante que ustedes están marcando, ¿no? El paso. En México, un grupo de organizaciones, entre ellas Greenpeace, Asociación Ecológica Santo Tomás, LIDEX, Fronteras Comunes, pues nos dimos a la tarea ante la eminente entrada en vigor de esta enmienda de plásticos de Basilea, investigar cómo México iba a recibir esta enmienda, ¿no? Si estábamos preparados o no para dar cumplimiento. Iniciamos todo un proceso de investigación y bueno, nos encontramos con cosas muy, muy similares, ¿sí? Las dificultades para acceder a la información, que se supone que es información pública, porque van involucrados aspectos de derecho a la salud, de derecho al medio ambiente. Pero bueno, cuando pudimos tener esta información, nos sorprendió mucho que ya sabíamos que había eso en las cifras en general de medio ambiente en el país, pero la cantidad de incongruencias y de
cifras que no checan entre mismas instituciones del medio ambiente, ¿no? Me refiero a las cifras que se pudieron obtener por medio de solicitudes a la Procuraduría Federal de Medio Ambiente y, por otro lado, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la diferencia de cifras en cuanto a número, cifras de importación de residuos peligrosos y de residuos plásticos, ¿no? Eso fue una cosa que nos llamó mucho la atención y que también evidencia un subregistro muy importante. Al mismo tiempo también pudimos acceder a información de organizaciones aliadas en Estados Unidos que pues nos dieron la información que ellos pudieron obtener de una base de datos de comercio de Estados Unidos, y nos encontramos también con que con información que nos sorprendió muchísimo. Simplemente de enero a agosto del 2020, o sea, en 7 meses, el crecimiento de exportaciones de Estados Unidos a México fue de un 29% de desechos plásticos de un solo uso. Y justo en ese mes, agosto del 2020, hubo un récord en las exportaciones de Estados Unidos a México, siendo estas de 6.7 millones de kilogramos, lo que equivale a 42 contenedores, ¿sí? Esto ingresó por tierra vía San Diego y vía Laredo, ¿no? Entonces, esto, pues yo creo que nos tiene que poner a reflexionar realmente quiénes están pagando por este modelo de consumo en Estados Unidos, ¿no? Estamos viendo que están mandando a Ecuador, estamos viendo que están mandando a México. Entonces, ¿quiénes estamos sosteniendo? ¿Quiénes realmente son las comunidades que están? Eso no lo sabemos porque ni siquiera sabemos a dónde están llevando esos plásticos. Afortunadamente, en Ecuador pudieron seguir la pista a ciertas empresas. Aquí realmente esta información es muy cerrada, pero creo que se puede intentar. Yo la verdad que invito a que podamos trabajar en equipo para conseguir más información, porque tenemos también el escenario del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, que habla de la imposibilidad de usar la legislación ambiental cuando se pueda suponer que hay una restricción encubierta al comercio libre, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el derecho ambiental, todas estas reflexiones que se dan desde las legislaciones ambientales tienen que ser más críticas, empezar a cuestionarnos conceptos que vienen en el convenio de Basilea, que desde mi gusto están como muy abiertos, que es ese concepto del reciclaje ambientalmente racional. Creo que necesitaríamos como repensarlo. Conceptos que vienen en el convenio de Basilea de casi libres de contaminación. O sea, estas ambigüedades que vienen en los tratados internacionales, creo que tendríamos que pensar más, ¿no? En cómo, en qué efectos está teniendo esta ambigüedad y las excepciones en el medio ambiente y en la salud de la población. Y bueno, en estos, yo creo que se abrieron muchísimas líneas de investigación. México ocupa el 12º lugar como consumidor de plásticos en el mundo. Se recicla solamente el 9% de estos. Hay una falta de infraestructura para el reciclaje, y lo que estamos temiendo es que todo esto que se esté recibiendo se esté yendo a coprocesamiento, a incineración, que hay una gran presión a nivel nacional para introducir estas tecnologías en las legislaciones, tanto la nacional como a nivel local, ¿sí? Entonces, en eso estamos trabajando. Creo que hace falta muchísimo por seguir investigando. Y pues qué bueno que se puedan hacer estas alianzas a nivel regional. Yo creo que es muy importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Larissa. En efecto, creo que la estrategia de hacer la investigación con toda América Latina ha sido fundamental. Es el primer paso. Creo que tenemos todavía una tarea importantísima para continuar con estas primeras entregas. Vamos a darle paso ahora a Cecilia Cherres. Cecilia es nuestra compañera de Acción Ecológica Ecuador
y de la red Decide Mejor sin TLC. Cecilia, luego de conocer esta investigación, se comunicó con nosotros y nos llevó a una reflexión que hasta ese momento no la habíamos trabajado, y era qué pasa con los tratados de libre comercio y qué pasa con esas letritas pequeñas de los tratados que estarían posibilitando justamente estos ingresos de basura plástica o peligrosa. Ceci, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo todas esas reflexiones y esa información que se ha colocado, tú misma, Fer, Susana de Plan B, Nil, Larisa, y la posibilidad de hacer esta conexión que aparentemente no era tan evidente, ¿no? Pero que nos permite a nosotros hacer el ejercicio de conectar en base a, digamos, sospechar entre las distintas cosas que se han venido dando en relación con la imposición de tratados de libre comercio en nuestro país y esta investigación y las alertas que significan la información que trae, ¿no? De estas dimensiones de ingreso de basura plástica desde Estados Unidos. Porque yo creo que todas estas reflexiones que se han hecho en el foro nos permite hacer una relación con el contexto del Ecuador y esa política de liberalización agresiva que se impulsa desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea durante el gobierno de Rafael Correa, allanando el camino para lo que vino después, el Tratado de Libre Comercio con los 4 países europeos del EFTA, con Reino Unido, la inserción en la Alianza del Pacífico a través de acuerdos de libre comercio con México y Chile, y la cereza de este siniestro pastel, la negociación acelerada, irresponsable y miope de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Tomando en cuenta que con los tratados de libre comercio los derechos de las inversiones están en la práctica por sobre los derechos humanos, colectivos, ambientales y de la naturaleza, creemos que se van a generar condiciones muy graves de devastación social y ambiental. Dicho esto, yo quisiera decir que que veo necesario hacer un poco de recuento, ¿no? Cuando se intentó imponer el TLC bilateral con Estados Unidos después del fracaso del ALCA, en los primeros años del 2000, era muy claro el significado geopolítico de dar este paso y vemos que en este momento ese tipo de reflexiones y de alertas están siendo muy invisibilizadas y ocultadas, ¿no? Yo he puesto aquí un ejemplo, digamos, esta frase muy conocida, pero que vale la pena recordar porque no se ha colocado en los últimos años, esta cita textual de Henry Kissinger digamos, en un espacio que fue oficial, ¿no? Por eso fue recogido por el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente. Él señalaba que la globalización es en realidad otro nombre para el papel dominante de Estados Unidos y evidentemente los tratados de libre comercio son una herramienta muy importante articulada con otras herramientas para la consolidación de una globalización corporativa. La siguiente, por favor, Fer. Tenemos aquí esta otra frase emblemática del señor Selig, que fue también presidente del Banco Mundial en este periodo, pero aquí vemos esta frase de él colocada en una carta al Congreso de Estados Unidos en noviembre del 2003, en donde claramente señala que con los tratados de libre comercio Estados Unidos puede lograr que los países en desarrollo hagan más reformas que con el Fondo Monetario. Y añade que el TLC andino es un complemento del Plan Colombia. Es decir, hay una serie de ingredientes de control sobre nuestras sociedades y también sobre nuestra economía y el destino de nuestros territorios, ¿no? Inclusive por la vía de la imposición de planes militares. Además, la siguiente, por favor, Fer. Están las otras, bueno, esto para recordar el aporte de un caricaturista apreciado, muy querido, de esa asimetría que significan las negociaciones, entre comillas, de tratados de libre comercio. La siguiente, por favor.
están otras facetas de los tratados de libre comercio y que tienen que ver con los impactos para las economías vinculadas a la pequeña producción, particularmente la agricultura campesina y comunitaria. La masificación de una dieta controlada por las corporaciones, la desregulación de controles ambientales y de derechos laborales en las actividades de agroexportación. La privatización de 2005, el TLC con Estados Unidos se firma. Aquí vemos una reflexión bastante provocadora, digamos, tomada de la página web de la empresa Cargill. Es una empresa semillera, pero también, como ustedes ven ahí, un abanico de insumos que están cada vez más posicionados en nuestra cotidianidad y en nuestras actividades más básicas. Y digo nuestras en la medida en que en nuestros países también se va permeando esta forma de consumir y de insertarnos a hábitos que no pertenecen necesariamente a nuestros patrones de resolver las actividades cotidianas, ¿no? Como nos decía Larisa, es cada vez más siendo víctimas de una imposición de esa cultura de sobreconsumo que genera, entre otros, el problema que estamos abordando ahora, que es de generar una cantidad impresionante, inmanejable de desechos que se vuelven en un problema planetario, sobre todo del sur global. Sin embargo, de estos breves elementos que he colocado, en los últimos años se retomaron las conversaciones con Estados Unidos, con la institucionalidad vinculada al comercio exterior, y se dieron dos pasos claves que son necesarios de tomar en cuenta. Por un lado, el papel jugado por el exministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, pidiendo a la Asamblea Nacional la interpretación del artículo 422 de la Constitución, un artículo en donde se prohíbe ceder la soberanía en tribunales internacionales de arbitraje. Esto, lamentablemente, fue votado mayoritariamente por la Asamblea Nacional y de aquí pasó a la Corte Constitucional para que se resuelva. Esto claramente es una señal de sometimiento a las exigencias que hace Estados Unidos para que se comprometan garantías plenas a sus inversiones, y es lo que da lugar a que en la práctica los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos, los derechos, digamos, laborales, etcétera, queden subordinados a las demandas de garantizar las ganancias de las inversiones. Por otro lado, un paso clave fue, por favor, el anterior, la firma en diciembre del 2020 de lo que se llamó un acuerdo fase 1 o acuerdo previo del TLC con Estados Unidos para ejercer una presión sobre el próximo gobierno, pues no les dio tiempo en el periodo de gobierno de Lenín Moreno para culminar la negociación, y también en Estados Unidos, como todos sabemos, se dio un cambio de gobierno de Trump a Biden, ¿no? La siguiente, por favor. Volvamos otra vez a los años anteriores en que se imponía un TLC bilateral después de que el ALCA fracasara. Los textos del tratado que pudieron conocerse, ya sabemos que estos tratados se negocian de una manera secreta a espaldas de la población. En una parte, el tratado mencionaba la exigencia de Estados Unidos para que en el Ecuador ingrese desechos y desperdicios industriales de distinto tipo, e incluso deshuesar en nuestros territorios maquinaria, calderos, reactores nucleares, entre otros. Y esto a cambio de que ingrese inmediatamente con arancel cero el atún de las flotas pesqueras industriales. Con esto quiero decir que para Estados Unidos, un país hiperindustrializado con unos niveles de consumo exorbitantes y por lo tanto de la generación de desechos, y sobre todo ya que vivimos una civilización petrolera, el plástico, digamos, es el elemento que acompaña todo este comportamiento en el consumo
Entonces, vemos que estamos hablando de hace 16 años. Esto ya se reflejaba en una demanda en un tratado de libre comercio y, por lo tanto, nos corresponde sospechar que estas cosas se han agravado y que ya se reflejan en la problemática que se registra en la investigación sobre las exportaciones de Estados Unidos tan desmesuradas a nuestro país. Y en este sentido, la siguiente, por favor. Nos preguntamos qué va a pasar si una empresa con sede en Estados Unidos y por lo tanto protegida por las garantías jurídicas que le da ese mecanismo de protección de inversiones en los tratados de libre comercio, si una empresa con esas características viene a operar con este negocio de la importación de plásticos y de otros desechos también, evidentemente va a tener un desenlace muy posible de una demanda jurídica ante tribunales de arbitraje regidos por normas comerciales, lo cual, como sabemos por los varios antecedentes que han ocurrido en nuestro país, suponen pagos multimillonarios y por lo tanto un castigo muy fuerte a los fondos públicos que podrían servir para la cobertura de servicios básicos relacionados con derechos humanos fundamentales. Pero además supone también el desregular o debilitar aún más, como nos comentaba tanto Fer como Susana, desregular, debilitar aún más las normas de control ambiental y las normas de protección de la salud pública asociadas a la presencia de estos desechos con las características que se mencionaban, pero también con las otras que reclamaba Estados Unidos desde el 2005, ¿no? Todas estas desensambladoras y toda esta posibilidad de abrir los territorios del Ecuador para este tipo de basura. La siguiente, por favor, Fer. Otra preocupación tiene que ver con lo que está pasando en la Organización Mundial del Comercio, que es, digamos, la instancia matriz de los tratados de libre comercio. En la OMC hay un reconocimiento de la problemática de los plásticos, pero aquí es entendida como el comercio de los plásticos. Y en relación con esto se llevan a cabo diálogos muy informales y se menciona pues que todas las cosas que se tomarían en cuenta en relación con esto apuntarían a un enfoque que llaman economía azul y que está relacionado con la llamada economía circular, que a quienes hemos tenido la oportunidad de informarnos un poquito sobre esto, resulta ser una falacia más que oculta el modelo de devastación que está ocurriendo y que lo que hace es prolongar el sostenimiento de esta forma de uso desmedido de combustibles fósiles, de minerales, y que no tienen dónde, no se pueden circular, digamos, ¿no? Reciclar, y que por lo tanto no hay ningún ejercicio de economía circular que llevaría a entender una cosa distinta, ¿no? Como que hay efectivamente reinserción en los ecosistemas de esos desechos o de esos materiales. Además, en estas discusiones de la Organización Mundial del Comercio, se verían los controles a estas actividades como limitar la basura plástica como barreras al comercio y por lo tanto amenazantes para la libertad y protección que exigen las corporaciones que operan en nuestros países amparados por los tratados de libre comercio. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor.
también quisiera mencionar la anterior, ¿sí? Algo que ya se ha referido en las otras intervenciones, que tiene que ver con el papel del Convenio de Basilea, que tiene como objetivo controlar los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación para proteger la salud humana y el ambiente. El Ecuador es parte del convenio desde 1992, pero Estados Unidos se ha mantenido al margen de ser parte de esto, no ha suscrito, y es de los pocos países en el mundo que se ha mantenido en esta posición, reacio a comprometer alguna responsabilidad en relación con este control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. Esto traería una presión muy fuerte para debilitar aún más la capacidad de control a los desechos plásticos y otros, y en consecuencia de prevenir y también de sancionar por los graves daños que implican para los ecosistemas y la población. Por todo esto, la siguiente, por favor, Fer. Desde el espacio de acción ecológica y de la red Ecuador Decide Mejor Sin TLC, una red que hace vigilancia y denuncia frente a las políticas que promueven los tratados de libre comercio, reiteramos nuestra preocupación y rechazo a estos instrumentos de humillación, despojo e injusticia contra los pueblos, los territorios y la naturaleza. Ahí quisiera dejarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Ceci. Creo que esta exposición ha sido fundamental para entender el problema de la importación de desechos y residuos plásticos en el marco de un contexto geopolítico tremendamente complejo, en el que este modelo de extractivismo salvaje y desmedido, de producción irresponsable y tremendamente nociva, en donde las formas de crianza intensiva de animales, de alimentos en general, de vegetales también, están mutando el patrimonio genético de la humanidad y están siendo tremendamente responsables de las enfermedades zoonóticas y emergentes, y que estas lógicas de consumo y distribución tremendamente inequitativas solo son posibles a través del dominio y el control de los países del norte hacia los países del sur. Esta información que presentabas de cómo en letras chicas se condicionan las importaciones de los países pequeños a la recepción de desechos tremendamente peligrosos, como son los desechos médicos, los desechos industriales, entre otros, es ciertamente uno de los elementos que tendrá que ser investigado como continuidad de este primer libro que recoge la investigación en relación a la partida 3915 y las otras subpartidas bajo las cuales se están realizando importación de residuos plásticos. Quisiera pedirle, para responder una de las preguntas, a Andresito y a Cecita que nos ayuden subiéndole, a Cecilia Torres, la panelista, y voy a proceder, si les parece, en honor al tiempo, a hacer una revisión muy rápida de las preguntas que hoy nuestros acompañantes, nuestros asistentes han realizado como por escrito, para que podamos responder. Queríamos agradecerle a Neil y a Larisa que tuvieron que desconectarse entre los cambios de uso horario, la tormenta eléctrica y otros procesos, además de la saturación de actividades virtuales que todos tenemos en el momento actual, pues queríamos agradecer su presencia. Ellos se han desconectado ya y procedería a sistematizar entonces las preguntas y los comentarios para que podamos dar respuesta ojalá a todos ellos. El primero, ¿qué fabrican con estos desechos y qué empresas? Bueno, Susana planteó ya la lista de empresas, ahora les podríamos comentar un poquito con más detalle. Exactamente están preguntando qué tipos de plásticos ingresan, cuántas toneladas al mes aproximadamente. Ya les habíamos contado que los datos varían, que en promedio plantean entre 10.000 toneladas de desechos plásticos anuales, la cifra más alta, y la más baja, 14.000 cada 2 años, ¿no? Pero se pregunta como, ¿qué se hace con esos desechos? Y exactamente qué polímeros, qué desechos, qué plásticos están llegando. Las otras son preguntas más desde la indignación. ¿Cómo es posible que existiendo países que ya han prohibido la importación de desechos plásticos, Ecuador reciba sin ningún control? Felicitaciones, bueno, excelente investigación. Se identificaron si las empresas recicladoras que importan tienen o tuvieron sello o certificación verde del Ministerio del Ambiente. ¿Qué hacen con la tierra que acompaña al plástico importado? La otra que ya respondimos. Y en los comentarios al margen nos proponen cuál es el impacto de las redes de pesca en aumento de microplásticos en los océanos.
Y nos ponen también otras preguntas, ¿sí? ¿Habrá alguna campaña o petición con firmas para estos casos? ¿Han presentado la denuncia a las autoridades competentes? Ahora que ya conocen el caso de la importación de basura, ¿cómo va ese proceso? Felicitaciones al equipo. Para conocer las exportaciones a Estados Unidos en Ecuador, ¿solo se utilizaron bases de datos nacionales o se consultaron bases de datos de comercio en Estados Unidos? ¿Qué hacen con la tierra? Esto ya se había preguntado. Pregunta, Fernanda comentó que estas importaciones fortalecen el coprocesamiento y quisiera preguntar si el coprocesamiento en Ecuador es considerado como una forma de reciclaje, como en México se considera. Felicitaciones, un tema muy difícil de documentar. Y hasta aquí estarían las preguntas. No sé si quisieras iniciar, Susi. Sí, a ver, bueno, tengo aquí justo los datos sobre qué es lo que se importa bajo la partida 3915. El 70% de estas importaciones corresponden a la categoría de polímeros de etileno. Y bajo esa categoría, pues nos preguntamos qué hay dentro de polímeros de etileno. Y lo que dicen los registros de aduana, básicamente se describe a estos materiales como desperdicios de plástico. Es decir, son denominaciones muy amplias, muy generales, que no nos permite dar una idea de qué es lo que está llegando al país. Por la entrevista que hicimos a la empresa Productos Paraíso, supimos que dentro de la denominación desperdicios plásticos, por ejemplo, ingresan estas tuberías que son usadas para el riego en los campos de Estados Unidos, por ejemplo. Ahí tuvimos como un detalle muy específico de qué llegaba dentro de esta partida, pero saber qué es lo que llega, todo lo que llega a través de esta partida, pues nos resulta imposible porque, como les decía, hay mucha restricción a esa información y los únicos que saben sobre qué es lo que importan exactamente son los empresarios, ¿no? Entonces, de nuestras pocas entrevistas pudimos tener estos datos. La segunda cosa después de los polímeros de etileno, la segunda cosa que más importa son las botellas PET, que son estas botellas generalmente de agua, de gaseosas, ¿no? Eso. ¿Qué otra pregunta? A ver, voy a ir viendo. Estaban escamas reciclables en la otra subpartida y residuos sólidos municipales. Ya. Tal vez qué productos se elaboran a partir del material importado, era la segunda pregunta. Ya, ok, me fui un segundo. A ver, ¿qué materiales? Esa es otra, o sea, yo solo puedo responder de los casos que pudimos levantar, porque pues siempre me quedó la duda que hacía, por ejemplo, una empresa siderúrgica con desechos plásticos y no tuvimos acceso a tener esa información. Pero en el caso de las empresas recicladoras, lo que hacen pues es generalmente convertir, tiene un término específico que se me va en este momento, pero es convertir el plástico en estos arroces de plástico, tiene un nombre, escamas de PET. Estas escamas son las que finalmente pues son consideradas como la materia prima y de ellas, tras un proceso industrial, se convierten en diversos materiales, ¿no? Como por ejemplo fundas, por ejemplo, Productos Paraíso producen muchos tipos de fundas que exporta y que también sirven para el mercado nacional. Pues eso es lo poco que podría comentar al respecto. Muchísimas gracias, Susi. En relación a los otros temas que se preguntaban, en relación al tema del coprocesamiento, lamentablemente hemos visto un denominador común y ha sido esta utilización del término y la legislación de economía circular para abrir dos puertas tremendamente perversas y peligrosas en el Ecuador. La primera es permitir la importación de residuos y desechos plásticos bajo estas tres partidas, pero especialmente sobre la partida 3915, y la segunda es dar luz verde al coprocesamiento. El coprocesamiento es incineración de residuos en todas sus formas, con todas sus atrocidades, con todos sus impactos nefastos, con toda la mercantilización que viene detrás, porque pensemos en el monstruo come galletas,
que necesita siempre más y más y más residuos para funcionar. Está en contra de las políticas de reducción de residuos, en contra de las políticas de basura cero, de responsabilidad extendida al productor, de responsabilidades de cuna a cuna. Y aquí en Ecuador, tristemente, se han abierto las puertas para el coprocesamiento de la mano de la industria cementera. Varios municipios del país ya están entregando sus residuos municipales, empezaron con llantas y ahora con residuos municipales al grupo Holcim en Guayaquil, y esto está aceptado como una de las prácticas de la economía circular, paradójicamente, ¿no? La incineración de residuos. Un querido colega también de Gaia, Raúl Montenegro, suele plantear que el coprocesamiento es una palabra de fantasía, es una suerte de disfraz para estas prácticas de incineración de residuos que pretenden como suavizar su ingreso en los países y en las legislaciones. ¿Por qué creemos que la importación de residuos plásticos y el coprocesamiento van de la mano? Y es que, como ustedes han podido ver en la investigación que hoy estamos presentando, los residuos plásticos no se utilizan en su totalidad y muchos de ellos están terminando, ¿sí?, en cursos de agua, en quebradas, en rellenos sanitarios, y algunos se están entregando bajo convenios de acuerdos de empresa privada a privada a plantas de coprocesamiento. Tanto aquellas que están optando por alternativas de pirólisis que están montándose ahora, como estos grupos cementeros. Lo triste es que nuestro país no tenía coprocesamiento hasta hace unos poquitos años. Siempre que teníamos los encuentros latinoamericanos de Gaia, de las redes Basura Cero América Latina e internacionales, lo veíamos como un problema ajeno, distante y que no nos convocaba. Y hoy en día, incluso municipios que solían ser los mejores ejemplos de gestión de residuos sólidos ya están enviando sus residuos a plantas de coprocesamiento. El segundo tema en relación a acciones de protección o medidas jurídicas, sí, nosotros estamos muy atentos a que las disputas aquí van a ser jurídicas, van a ser políticas y van a ser también organizativas. Y por eso esta es una primera apuesta de denuncia a la sociedad civil para que la presión llegue desde la academia, desde las organizaciones sociales, desde las personas de a pie, que apelamos para que el Estado cumpla los convenios que ha suscrito y atienda a esta emergencia sanitaria que el movimiento ecologista ha advertido. Pero sobre todo este informe, este libro será entregado a todos los nuevos asambleístas que se posicionarán el próximo viernes, a todos los ministerios y autoridades competentes para denunciar, demandar y exigir el control, la rectoría, la fiscalización y la transición a un modelo basura cero. Hemos indagado también en esta posibilidad de hacer una acción de protección, como les había comentado. Es una idea que nos convocó y en la que tuvimos la participación de un grupo voluntario de abogados que sondeó esta posibilidad. Y pues sí, estamos mirando también de qué forma estas acciones jurídicas pueden contribuir en una disputa que, como podemos mirar, trasciende los órdenes nacionales y implica un conflicto geopolítico más amplio. Eso en relación a las preguntas que quedaban. Las compañeras de Mingas por el Mar nos van a mandar un mensajito para responder con datos exactos en relación al impacto de redes de pesca y microplásticos, que son quienes llevan las campañas de plásticos y mar. Y no sé si Ceci te gustaría complementar con algo adicional. Bueno, en realidad ha sido muy provechoso poder compartir este espacio, ¿no? Porque hemos recibido información valiosísima. Me queda la impresión de que esa faceta perversa que tú mencionas, ¿no? De convertirla en materia prima a la basura plástica y que sigue prolongando esta lógica de expandir las actividades petroleras en los territorios y que se vuelven contra nuestros propios países, devolviéndonos la basura, ¿no? Con todas estas características que se han señalado, en donde cada fase de transformación de esos desechos demandan energía y generan nuevamente desechos, ¿no? Así que estamos hablando de una problemática sumamente grave, ¿no? Y finalmente quisiera decir que esta problemática es una alerta más
de las graves consecuencias que traen los tratados de libre comercio, en el sentido de que debilitan las capacidades de control que ya son débiles por estas razones. Nuestros países pero las desmantelan prácticamente en beneficio de garantizar impunidad a las corporaciones transnacionales que vienen a operar acá o que ponen sus inversiones acá. Y frente a esto, hacer un llamado a informarnos, a buscar información que sí hay sobre los tratados de libre comercio, particularmente con Estados Unidos. Tenemos países hermanos en la región. México está afectado por una devastación social y ambiental que fue verificada en un Toxitour en diciembre del 2019. Eso está documentado como infiernos ambientales. Se puede buscar ese reportaje en internet, y articular actividades que pudiéramos hacer distintos actores de la sociedad, buscarnos, volver a generar las alertas y cuando pasen estos tiempos terribles, volvernos a encontrar en las protestas movilizadas en la calle. Muchísimas gracias, querida Ceci. Estaba mirando que dejamos un par de preguntas sin responder en relación a la tierra de las tuberías de Productos del Paraíso, que Sí. como les comentaba Susi, terminan en las quebradas, en los cursos de agua y mucho en los rellenos sanitarios, y el tema de certificaciones verdes en las empresas que están importando residuos plásticos. Sí, puedo hacer un comentario también. Llegó una pregunta de María Fernanda Almeida que dice que cómo es posible que otros países ya han prohibido estos desechos y Ecuador los siga recibiendo. Pues desde el periodismo yo veo que hay un desinterés y una falta de voluntad política en general a los temas ambientales. Y yo he tenido la oportunidad de estar en varios, digamos, temas relacionados con medio ambiente, pueblos indígenas, industrias extractivas, ahora pues plástico, manejo de desechos sólidos, y en casi todas coinciden que el Estado en general tiene primero políticas muy opacas, cero transparencia en relación a la información sobre muchos aspectos relacionados con el medio ambiente. Tercero, segundo, hay una permisividad que yo veo en relación a las empresas, a las grandes empresas. Investigar a las empresas en este país creo que es casi una herejía. Lo he notado porque cada vez que yo trato de buscar datos públicos de la empresa, ¿no?, que están pues disponibles, siempre hay como un espíritu de cuerpo de los ministerios competentes para no dar información. Por ejemplo, simplemente en este caso yo una pregunta que hice a los ministerios competentes que me digan cuál es la empresa mayor importadora de desechos plásticos, que yo creo que es una pregunta básica, lógica, que pudiéramos hacerla en cualquier aspecto. ¿Cuál es la mayor empresa exportadora en banano? ¿Cuál es la mayor empresa importadora, no sé, de plásticos en general, no de desechos, sino de plásticos en general? Pero preguntas así son coartadas y no tienen respuesta, ¿no? Entonces, empezando por ahí, veo que hay un ánimo del Estado por ocultar todo lo que compete o está relacionado con el medio ambiente y los sectores productivos en general. Entonces sí, es una lástima y pues por eso yo creo que es muy importante la sociedad civil y la academia para que esté permanentemente vigilando y desde el periodismo pues hacer lo que podamos hacer. Había otra pregunta relacionada con... Certificaciones verdes, Susi. Certificaciones verdes, le decía, a ver, ¿quién preguntó esto? Alicia Vallejo es la que hizo esta pregunta, pues le decía que no es un aspecto que yo lo tome en cuenta en la investigación, pero me parece importante para futuras investigaciones. Creo que sí es importante ver cómo están siendo calificadas o pues o también incluso muchas de estas empresas suelen ser reconocidas por el Estado, ¿no? Y por dentro pues tienen prácticas muy cuestionables. Eso nos pasó, por ejemplo, en el caso de Furukawa, que es una empresa que fue condecorada por el Estado hace 10 años y 10 años después nos enteramos que esta empresa comete graves violaciones de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, sí, creo que es importante ver cómo el Estado está incluso condecorando y premiando ciertas empresas.
Eso ya sería como para otra investigación por sí sola. Y había un tema también de de la tierra. Pues sí, al ser tubos de riego, entonces obviamente los tubos llegan pegados con la tierra, porque los tubos están en la tierra. Entonces viene esa tierra pegada a los tubos y acá lo que la empresa hace es lavar los tubos. Entonces, al momento de lavar, pues utiliza mucha agua para poder utilizar y reusar ese material. Y esas aguas negras que se produce de lavado, eran desechadas a las quebradas cercanas. Según la empresa, desde el año pasado ya no hace eso, sino que reusa el agua que la destina para sus fines productivos. Eso es el dato hasta donde yo pude llegar, ¿no? Más allá ya creo que es competencia de las autoridades revisar si eso es así o no. Y finalmente creo que había una última pregunta que acaba de llegar. Debe ser analizado y plantear provisiones en la Ley de Economía Circular. Bueno, creo que Fer es la experta en ese tema. Y también mencionan que es importante investigar la cantidad de residuos que anualmente se producen a partir de productos reciclados comercializados en Ecuador. Bueno, este tema da para muchas investigaciones más, ¿no? Así es. Y muchísimas gracias, Susi. En efecto, creo que primero en el tema de la Ley de Economía Circular, creo que existen algunos elementos muy importantes para el país y sobre todo para el movimiento de recicladores y recicladoras, a quienes finalmente se les reconocerá la seguridad social y su derecho legítimo a permanecer en el oficio y a la garantía de condiciones materiales que posibiliten el trabajo de reciclaje en dignidad. Sin embargo, todavía quedan muchos vacíos en esa ley y muchas necesidades de aterrizarlas en la práctica, en procedimientos administrativos y operativos que la tornen real, ¿no? Ahora, más allá de este tema, creo que es importante discutir de qué forma la economía circular está haciendo el discurso que reemplaza a las tesis del desarrollo sostenible y en su nombre se están permitiendo una serie de procesos que, como miramos, atentan no solo a los derechos de la naturaleza, sino de comunidades afectadas y del país en general. Y lo afectan desde condiciones sociales, económicas, ecológicas. Creo que es fundamental lo que manifiestan en una de las preguntas. Hace pocos meses lanzamos un libro que se llama Cartografía de la basura en el Ecuador, a 2020, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el que pudimos analizar desde una perspectiva de ecología política y geografía crítica qué está pasando con la basura en el Ecuador, y es simplemente atroz. Vivimos una emergencia sanitaria en este tema y pudimos poner en evidencia los impactos que este modelo de enterramiento masivo de residuos y coprocesamiento está teniendo en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, generación de lixiviados, de ocupación de territorios, convirtiéndolos en territorios en sacrificio. Sería fundamental, como una continuidad a estas dos investigaciones, que analicemos cuánto de esto está siendo responsabilidad de la fracción de residuos y desechos importados que no es recuperada y que es enviada a coprocesamiento o a enterramiento. Queremos contarles adicionalmente que en esta misma línea, desde la Alianza Basura Cero Ecuador y desde el área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, estamos trabajando en un librito al que les vamos a invitar próximamente a su publicación, que recoge experiencias también esperanzadoras, pequeñas, incompletas, primeros pasos, ¿sí?, de modelos basura cero a nivel comunitario, barrial, cantonal, y algunos de los retos y caminos a seguir con el movimiento reciclador. Entonces, agradecerles una vez más a nuestras compañeras ponentes, Cecilia, Susana, Larisa, Neil, que tuvieron que ya desconectarse, al equipo de traductoras, a Camila y a Alía por todo el apoyo en la coordinación, a Iván y a Andrés por toda su coordinación digital de la plataforma, de las redes y demás, y por supuesto a todos y todas ustedes que nos han acompañado esta noche en esta jornada de debate.